este nuevo bloque es Dublín ciudad. Nos vamos a centrar en lo que es Dublín, la urbe, la town, ¿no? Como la llaman ellos, porque Mm, es mm, pequeñita, no llega a ser una gran sí, urbe. mm, Y vamos un poco a hacer un breve repaso histórico desde su fundación, asentamiento y un poco las culturas que han pasado por ahí. ujú, Vikingos, los vestigios de la etapa georgiana, por ejemplo, ujú. y ahora mismo que es un hub tecnológico puntero en Europa. Así, un breve repaso de la historia de Dublín. ¿Nos podrías hacer? Sí, sí. Bueno, desde tiempos antiguos siempre ha habido asentamientos por aquí, ha habido celtas, ha habido vikingos, por supuesto, ¿no? Que al final, cuando llegan los vikingos, Dublín se desarrolla mucho y ya se le considera más ciudad. Para la época, llegó a tener hasta 4.000 habitantes en el siglo IX, X ya, por esas etapas, ¿no? Los vikingos también pues, dejaron una huella muy, muy importante por aquí. Trajeron los pantalones y las botas, importante. Imagínate, todo el mundo iba con las faldas ahí, con las pantorrillas al aire, y con el viento que hace aquí te puedes encontrar cosas no muy agradables a la vista. No. Y O sea, la, imagínate, la falda, imagínate. la falda venía de antes, de los Sí, celtas. sí, 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 sí. Ok. Y fueron los vikingos los que trajeron pantalones y botas por aquí. También trajeron una cosa no muy agradable, el comercio de esclavos. Era muy próspero aquí en la ciudad. Había buenos esclavos por aquí y se los llevaban a otras partes de Europa. Era un hub, pero no tecnológico, era un hub de esclavos, ¿no? En Ya. aquel, en aquel momento, ¿no? Luego en el siglo XII, ¿quién llega? Pues los anglonormandos. Llegan un poquito los ingleses a la isla. Básicamente llegan porque bueno, pues se les llama, ¿vale? Hay un rey celta que se llamaba Dermot MacMurroch, que era rey de Leinster, ¿no? La provincia en la que está contenido Dublín, un poco zona central este de la isla, digamos, ¿no? Y al perder su trono dice, pues lo quiero recuperar, necesito pues, un ejército potente, un ejército poderoso, y piensa, ¿quién tiene un buen ejército, está cerquita y me puede ayudar? Los vecinos de la isla del lado. Entonces llama a los anglo-normandos, llegan los anglo-normandos liderados por Strongbow, Richard de Clare, eh, le ayuda a recuperar su trono, y bueno, Strongbow se casa con su hija Ifa, se convierte un poquito en señor de Leinster, pero llega el rey de Inglaterra, Enrique II, y dice, Strongbow, no te Por ahí no. flipes, no te hagas poderoso, que a mí esto no me gusta nada. Así que voy a plantarme en Irlanda con un par de miles de hombres para marcar territorio, ¿no? Como el perrete cuando hace pis y marca territorio, pues Enrique II hace lo mismo con Strongbow. Te dejo unos terrenitos, ¿vale? Pero bueno, que esto es mío, básicamente, ¿no? No quiero una competencia en la isla de al lado. No quiero un tipo que Claro. se haga fuerte y me pueda plantar cara o se pueda convertir en un enemigo. Así que bueno, y desde entonces, fíjate, desde el siglo XII hasta el siglo XX tenemos 7 siglos y medio de ocupación británica en la isla, ¿no? Imagínate, todo lo que era ser irlandés, pues empezó a estar prohibido. Con Enrique VIII, pues cuando funda la Iglesia Anglicana, ataca el catolicismo, disuelve monasterios, ¿Y cómo entra ¿no? el catolicismo en Irlanda? ¿A través de Imperio Pues Romano llegó allí? O sea, ¿cómo fue esto? fíjate, claro, con los celtas esto era pagano y esto era politeísta, ¿vale? Los celtas lo que adoraban era al sol, a la luna, a los astros, a la naturaleza, ¿no? Cuando llega San Patricio, y otros tantos después, San Patricio es el más famoso de todos, ¿no? San Patricio trae el cristianismo. Ok. Entonces lo que hace es, fíjate, el cristianismo es un tema muy interesante en Irlanda porque hay mucho sincretismo, hay mucha fusión pagana y cristiana en Irlanda. Esto es algo bastante único en el mundo, ¿no? Básicamente siempre lo defino así a los turistas y les hace gracia esta comparativa. Siempre digo, Roma e Irlanda, hay mucha distancia, ¿vale? El wifi no era muy bueno, entonces la conexión llegaba un poquito con lag, el Sí, ping era alto, con un eco. entonces con un eco, exactamente, llegaba ahí con eco, la voz, todo. Entonces, evidentemente, las órdenes de Roma llegaban tarde aquí. Entonces, claro, en la Edad Media llegan todas las órdenes religiosas, agustinos, franciscanos, ¿y qué hacen? Hacen pues esa adaptación de tengo lo cristiano, que es la cruz, pero la cruz celta también tiene un círculo. Ese círculo es el sol o la luna. Es lo que adoraban las culturas locales. Claro. Estabas- Tú no estabas machacando su cultura directamente, tú estabas adaptando esas tradiciones suyas, paganas, esas creencias, ¿no? Populares suyas,
las estabas integrando con algo que era sagrado para los cristianos, ¿no? Y de alguna manera esto hace que se empiece a desarrollar un arte celta cristiano. Por ejemplo, el libro de Kells, ¿no? De la biblioteca del Trinity College, ¿no? Que Sí. puede tener a un santo, puede tener un San Juan, pero a la vez tiene tribales celtas, triquetas, trisquels, espirales alrededor. Es muy curioso este arte celta y es muy único, ¿no? Y se conserva pues, absolutamente de maravilla por esta tierra. Las cruces celtas también, habrás visto cruces celtas, ¿no? En Monaster Boys o sitios similares que son cruces celtas de 5 o de 7 metros, algunas con 8 o 9 siglos de antigüedad, y tienen, a lo mejor por un lado tienen escenas del Antiguo Testamento y por el otro lado del Nuevo Testamento. Ahí, carved, como se dice, talladas, Sí, ¿no? En talladas, roca. sí, Porque la gente no sabía leer, pero a través de claro. la cruz te enseño, ¿no? Lo que es la Biblia y demás. Entonces es tremendamente, tremendamente curioso esa fusión. Y fíjate Entonces, que perdona, sí, la cultura celtas va integrándose el cristianismo, se hace esta fusión tan única que hay ahí en Irlanda, y esto todo sí, bajo la gobernanza anglo-normanda. sí, Así ya se cuando va desarrollando sí, sí. los siglos, ¿no? Hasta que Sí, Enrique VIII creo que es el cisma y ellos van para el anglicismo, ¿no? total, total. Y luego todos los Tudor en general se dedicaron a castigar a sacerdotes católicos. Había que hacer recompensas de sacerdotes católicos. Creo que eran 2 libras, te daban por uno, que era dinero en la época. Y si era un obispo eran 4 o 5 libras. Claro, más rango, más te pagaban, ¿no? Un católico, por ejemplo, tenía que hacer misas en cuevas o escondidas de las autoridades porque estaba prohibido. No se permitía construir iglesias católicas. Si te permitían en algún pueblo o en algún condado, tenía que estar hecha de madera, como para humillar, ¿no? Mm. Hubo un momento que llegan las leyes penales, ¿no? Y son una serie de normativas por las cuales un católico no puede tener acceso a estudios universitarios, no puede poseer armas de fuego, no puede ocupar cargos públicos. Es decir, que la historia desde los Tudor en adelante, ¿vale? Básicamente lo que marca es el catolicismo está prácticamente perseguido. O si eres católico, eres un ciudadano de segunda o de tercera clase y no vas a tener los mismos derechos que un ciudadano protestante o anglicano. Y allí, entonces, entre su identidad originaria celta, el cristianismo que fue muy bienvenido en Irlanda, esa división con Inglaterra, se va generando el caldo de cultivo para escindirse de Inglaterra. Sí, al final la religión, ya sabemos, sobre todo temas recientes, se ve con todo el conflicto de Irlanda del Norte, ¿no? Que es mucho más reciente, pero al final todo eso tiene un origen, ¿no? Y al final, cuando ya impones otra religión que no es la que los locales siguen, que es la iglesia anglicana, esto va generando separación. Esto va separando una identidad diferente, ¿no? En el conflicto de Irlanda del Norte, muy posteriormente, cuando hablamos de católicos y protestantes, no hablamos en sí de un conflicto de religión, hablamos de un conflicto de identidad. Esto es muy importante, ¿vale? Es decir, cuando digo un católico, me refiero a un ciudadano de Irlanda del Norte que sí, sigue la fe católica, pero se siente irlandés o es republicano, ¿vale? Es un poco el pack. Pero bebe Guinness, intenta hablar irlandés y va a misa los domingos, ¿vale? O sea, es como que va todo en el pack. Mientras que si hablas de un ciudadano de Irlanda del Norte que es anglicano, sí, sigue la fe anglicana, sigue la comunión anglicana, pero evidentemente pues se siente británico, toma el té a las 5 de la tarde y canta el God Save the King. Mm. O sea que al final, fíjate que siempre digo, sí que como bien dices, es un caldo de cultivo de todo lo que va a venir después, porque al final ya va separando y la identidad va siendo totalmente distinta. La religión es un punto clave en la historia de Irlanda, De totalmente. hecho, luego entraremos un poco más a fondo en ese tema de de Ujú. la relación Inglaterra-Irlanda. Pero sí, bueno, Mm. entonces sigamos desarrollando esa historia de Dublín, Sí, anglonormandos, cristianismo, cómo va sí. derivándose en lo que hoy es Dublín. Fíjate, ya en la Edad Media, Dublín y alrededores, algún condado alrededor, había un área que se llamaba la Empalizada o de Pale, ¿no? Era un área, digamos, amurallada. Y claro, ten en cuenta, Inglaterra está aquí, Irlanda está aquí, ¿qué es lo más cercano? La costa este, Dublín y alrededores, ¿no? Entonces empiezan a establecer por ahí y empiezan a ganar pequeños condaditos, ¿no?
Con los Tudor dicen, bueno, ¿qué hay que hacer aquí? Irlanda da guerra, ¿vale? Pero una guerra abierta va a costar mucha pasta. Enrique VIII tampoco estaba muy bien de pasta en aquel momento para decir, voy a destinar tropas ahí a lo bestia para invadir Irlanda. Entonces hace un sistema que se llama Surrender and Regrant, que era básicamente, tú eres el clan O'Carroll y tienes un castillo y tienes unas tierras y tienes pues, tu sistema y tu agricultura, tus ovejas, ¿no? Si te rindes a la corona británica, si admites la autoridad de la corona británica, renuncias a las leyes Bretón, que eran las leyes que regían la sociedad celta, ¿no? Y aceptas la ley inglesa, ¿vale? Renuncias a tu apellido, ya no eres O'Carroll, vas a ser el duque de Winchester, lo que ellos te quieran poner. ¿Ya has jurado lealtad a la corona británica? Pues te dejamos tener esas tierras, ¿vale? Es decir, como no me voy a enfrentar abiertamente con ellos, les pido que se rindan, les doy un título nobiliario inglés y a cambio no voy a acercarme con tus tropas a tus terrenos, pero tú me juras lealtad. Muchos lo hacían, se rendían y ya está. Otros se rendían, pero no se rendían. O sea, por lo bajini, seguían siendo rebeldes, seguían atacando zonas británicas, ¿no? Porque el irlandés siempre ha sido cañero. Es Sí. decir, los clanes irlandeses han dado mucha guerra, evidentemente, ¿no? Y ya llegamos a un siglo clave, al siglo XVII. Esta es la época de las plantaciones, ¿no? Sobre todo con Isabel I hubo mucha caña con esto, ¿no? Las plantaciones ya es Inglaterra dice, mira, vamos a llevar a colonos británicos, a colonos ingleses y escoceses sobre todo, se van a quedar ya este pedacito de tierra y van a dar una patada al terrateniente irlandés de turno, básicamente, ¿no? Las plantaciones. Las plantaciones arraigan, pero no tanto. ¿Por qué? Porque en muchas plantaciones pasaba esto. Me quedo la tierra, pero me involucro con los irlandeses de al lado y al final me echo más irlandés que los irlandeses. Entonces, porque la cultura aquí es contagiosa, ¿no? Lo hemos dicho, las tradiciones, la música, el folclore, esto mola mucho. Y dicen, pues tío, aunque soy inglés, pero tengo mis hijos que han nacido aquí, son irlandeses y los clanes de alrededor son irlandeses, pues al final yo me siento casi irlandés. No arraigó mucho en muchas zonas del país. ¿Dónde arraiga más? En el norte. ¿Por qué en el norte? En el norte estaban los clanes irlandeses más poderosos. Así que los ingleses dicen, mira, vamos a mandar tropas a lo bestia, vamos a mandar familias adineradas, vamos a controlar esos terrenos mejor que en ninguna otra zona de la isla. Esto se llama plantación del Ulster, ¿vale? Este fenómeno histórico, Sí, podríamos decir, el ¿vale? Ulster. Y es donde más se arraiga, exactamente, ¿no? Ese es el origen del conflicto de Irlanda del Norte. ¿Qué has dejado en el norte? A un montón de familias inglesas y escocesas, rodeadas de familias escocesas e inglesas, cuyos hijos, nietos, bisnietos, tataranietos siguen sintiéndose ingleses o siguen sintiéndose escoceses, ¿vale? Protestantes, ya sean anglicanos, presbiterianos, pero los católicos se les va dando de lado. Sigue habiendo familias católicas, pero había más familias protestantes, ¿vale? Porque iban teniendo pues hijos, nietos y al final aquello va arraigando, ¿no? Mm. Así que ese es el siglo XVII, ¿no? El siglo XVIII es un siglo de esplendor económico. Fíjate, sobre todo en Dublín, imagínate, autogobierno en la ciudad, Pero parlamento propio, con lo cual... en Sí, ese momento, aparte del Ulster, el sí. resto de la isla de Irlanda no era una, digamos, como una comunidad más de la corona británica. ¿Era todavía algo externo a ellos o era parte de Era su más... imperio? Era mezclado. Era mezclado. Fíjate que el oeste, por ejemplo, ha sido siempre lo más irlandés. ¿Por qué? Porque los ingleses lo consideraban lo más pobre, lo más rural y lo más lejano a Inglaterra, Que ¿vale? luego hablaremos también Entonces, del resto de Irlanda. Esa zona es preciosa. es preciosa, preciosa. Yo siempre digo, lo consideraban lo más pobre, pero es lo más bonito, ¿no? Pero sí, lo consideraban lo más rural, lo menos avanzado. Entonces, en esas zonas siempre ha habido más arraigo con el idioma irlandés, con la cultura, con la música, con las tradiciones, con el baile, más arraigo a la religión, menos control de las autoridades, ¿no? Siempre han sido las zonas pues, más irlandesas, podríamos decir, de la isla, ¿no? Dublín, en cambio, claro, ten en cuenta que lo que decía antes, ¿no? Está en la costa este, está cercano a Inglaterra, Inglaterra es famosa por los barcos. Entonces, Dublín era una ciudad totalmente inglesa en ese sentido. Claro que había familias irlandesas, ¿no? Pero siempre ciudadanos de segunda o de tercera clase. Evidentemente nunca eran iguales que los británicos, ¿no? ¿Quién estaba en el Parlamento? Protestantes, familias anglicanas o familias anglo-irlandesas, ya fusión, ¿vale?
pero todos con pasta y con pues eso, seguidores de la iglesia anglicana, con tierras, con dinero. Si tenías tierras y dinero y estabas en la zona, probablemente ibas a ser tarde o temprano miembro del Parlamento irlandés. La familia Guinness siempre ha tenido algún miembro en el Parlamento, porque tenía pasta, Iba a muy comentártelo protestante. justo, que en la serie de Sí, Netflix las conexiones anglo-irlandesas estaban a la orden del día. totalmente. Ahí se ve muy bien, ¿no? Aunque sí tiene sus cositas la serie, pero es verdad que esa parte se ve implicados en política porque, joder, tienes pasta, eres la familia o de las familias más ricas del país, pues quieras o no vas a acabar en el Parlamento, básicamente, ¿no? Entonces el siglo XVIII sí era una época de mucho comercio, era una época de bastante esplendor, Dublín se empieza a desarrollar arquitectónicamente, como bien dices, esa época georgiana, ese siglo XVIII. Georgiana porque hubo 4 reyes seguidos llamados George, ¿vale? Para el que no lo sepa, igual que la época victoriana es el XIX, la época georgiana es el XVIII, ¿vale? Hacen falta 4 George para una victoria. Que madre mía lo que vivió esa mujer, ¿no? Y básicamente es edificios de ladrillo, que es la típica imagen de Dublín. 3, 4 alturas como mucho y un montón de chimeneas. ¿Por qué ladrillo? Porque era barato, porque era funcional, porque se fabricaba aquí. Y lo que es curioso es que la sencillez está por fuera. O sea, una mansión georgiana pues, te parece un edificio de ladrillo muy simple. El lujo está por dentro. Los detalles, mampostería, los enyesados de los techos, las chimeneas, esas escaleras lujosas en maderas nobles, ahí es donde se veía la pasta, ¿vale? Pero esto da otro carácter a la ciudad. También otra cosa importante, que mucha gente no sabe. Tú llegas a Dublín y las calles son muy anchas. ¿Por qué? Porque en el siglo XVIII se formó la Comisión de Calles Anchas, ¿vale? Ah, Dublín ya era una ciudad más medieval, era un trazado más laberíntico de las calles, había más callejones oscuros y estrechos, y en el siglo XVIII, pues todos esos miembros del Parlamento dicen, tío, queremos una ciudad más moderna, más parecida a Londres o París, grandes avenidas, ¿vale? Entonces amplían las calles para tener más luminosidad, para aprovechar que tenemos un río caudaloso, porque antes de eso era la parte de atrás de las casas, estaba el río y tiraban la basura, era horrible, ¿vale? Ahora ya no, pongamos la parte frontal de las casas y las ventanas y aprovechemos también esa luz natural, ¿no? Y efectivamente, desde ahí hasta ahora, ya lo has visto, el centro es 3 4 alturas, casitas con chimenea, que yo siempre digo que Dublín es ciudad, pero es pueblo, ¿verdad? No sé si tú tenías esa sensación, Chema, también, de que sí, de hecho lo es llaman más acogedor. ellos consideran a Dublín The Town. Ellos nunca Sí, dicen The City o sí, sí, para ellos es The Town. total. Es una ciudad, tienes todo lo que tiene una ciudad, no necesitas más, teatros, cine, música, tal, pero a la vez es un pueblo grande. Y para mí es más acogedor ver, pues eso, pues edificios de 4 pisos que yo qué sé, pues cuando he estado en Japón, que sí, que mola mucho tal, pero claro, vas a Tokio y te sientes como Paco Martínez Soria cuando llegas allí. Edificios de 70 plantas, ¿dónde está el restaurante? En la planta 56, ¿no? Vas así y te duele hasta el cuello. Y en Dublín, pues no hace falta ese dolor de cuello, es todo pues a la altura de casi de los ojos, ¿no? Entonces sí. Ay, te he dejado de escuchar. Sí. ¿Me oyes? Ahora sí, ahora sí, Perdón. ahora sí. Sí, digo que el Sí, estilo georgiano arraiga ahí en Dublín. De hecho, todavía hay muchas casas georgianas que tú enseñas en los tours, yo creo. sí, Y sí, entonces ya pasamos al siguiente siglo, que es el 19, si no me equivoco. sí. La época clave que es el episodio más doloroso, ¿no? De la historia de este país, Que que es también la Gran Hambruna. entraremos un poquito más adelante, pero podemos ir Sí, haciendo el avance. sí, sí, llega el siglo XIX y evidentemente Dublín pierde bastante importancia, llega la hambruna, empieza a haber una crisis en la patata, país donde llueve mucho, pues la patata es muy importante, pues tubérculo, patata, zanahoria, nabo, todo este tipo de hortalizas, ¿no? La patata era fundamental para las familias irlandesas, eran campos enormes y si te falla la patata te quedas pero muy chafado, ¿vale? El problema ya no es solo la patata, el problema es que desde la isla vecina, porque esto era parte del Reino Unido, esto dependía de Londres, llega un momento que Irlanda pierde el autogobierno, ¿vale? Esto es importante, voy a hacer un pequeño inciso, ¿vale? En el 1798 hay una gran rebelión. La Sociedad de Irlandeses Unidos, ¿no? Católicos y protestantes nacionalistas unidos. ¿Para qué? Para echar a los ingleses
para que Irlanda sea independiente y que en esa futura hipotética República de Irlanda cada persona profese libremente la religión que quiera, ¿no? La rebelión fracasa. Y cuando hay una rebelión, pues castigo por parte de Inglaterra. Esto es como cuando la madre lanza la chancla. Esa chancla Sí, que rebota y te da en cualquier ángulo, ¿no? Pues Inglaterra hacía lo mismo. Entonces, el castigo es que pierdes el autogobierno. Entonces, el Reino de Irlanda se anexiona al Reino Unido, Irlanda ya no tiene autogobierno, todo se decide desde Londres, ¿vale? Entonces, cuando llega la crisis, cuando llega esta plaga en la patata del país, Inglaterra no solo no ayuda a las familias irlandesas, sino que había voces en el Parlamento británico que decían, pues los irlandeses son ratas, deja que se mueran de hambre, ¿no? Y se exportaba un montón de producto irlandés hasta la isla vecina. ¿Se exportaba? No, se expoliaba, podríamos decir, ¿no? sí. Te hablo de números que yo he leído en libros, pues el 79% de carne de ternera irlandesa, el 82% de carne de cordero, el 93% de lácteos sin mantequilla. Así que fue un país empobrecido, le quitas todos los recursos que tiene, ¿no? Y mucha gente me dice, esto es pregunta típica en los tours, Álvaro, ¿y por qué no pescaban si es una isla? Digo, ¿tú has visto el mar en Irlanda? El mar en Irlanda no es cogerte una barquita y una caña, ¿vale? Es decir, el mar en Irlanda es complejo. Sí, sí, el Una isla al Atlántico. norte, ¿no? El Atlántico sobre todo, que es la zona más, era la zona más pobre. Las familias del oeste no podían permitirse ir en una barca, ni podían permitirse una red, ni podían permitirse una caña, ni nada, es que no tenían nada. O sea, literalmente vivían casi al día, ¿vale? Entonces, ¿qué genera esto? Pues te lo pongo en números. De 8 millones de habitantes que había en Irlanda en aquel momento, pierden la vida 1 millón de personas, que es muy heavy. O sea, una de cada Muy 8 heavy. personas pierde la vida. Y otro millón de personas se va del país, claro, a Estados Unidos, a Canadá, a Australia, a Argentina, también fueron un montón de irlandeses, ¿no? Ahí se llevan sus tradiciones, ahí se llevan Halloween, ahí se llevan San Patricio, ¿vale? Pero también mandan dinero y mandan ayuda a Irlanda, ¿no? Y mandan, por supuesto, armamento. Esto es muy importante. Los fenianos son los irlandeses nacionalistas en el extranjero que mandan ayuda para precisamente conseguir lograr la independencia irlandesa, ¿no? Y ya en el siglo XX ya empiezan las grandes rebeliones, ¿no? Que no sé si es un tema que quieres que siga ahora, pero sí, No, básicamente es... simplemente era un poquito para entender la historia de Dublín, pero sí, lo podemos hacer de Ujú. manera resumida. Ya luego nos Sí, metemos dentro en más materia. sí. Empiezan un sentimiento más identitario, más combativo, Ujú. y ahí es donde nace el IRA, yo creo, por Sí, esa bueno, época. surgen varios grupos, ¿vale? Uno es el IRB, que es la Hermandad Republicana Irlandesa, y otro es el ICA, que es el Ejército Ciudadano Irlandés, ¿vale? Podríamos decir, entre comillas, que el IRB es el origen del IRA. Hay matices. Esto sería un tema larguísimo, pero bueno. Sí, de hecho, Uno, quiero en el sí. futuro hacer una charla de Belfast Ujú. y también ahondaremos ahí. Pero si todos estos grupos Pues, se originan allí, ¿no? En la zona de sí. Ulster. Estos se van originando en diferentes partes del país. En Dublín Ah, también tuvo mucho peso, por supuesto. En la zona del Ulster, claro, empieza a haber grupos organizados también protestantes, como la Fuerza Voluntaria de Ulster, ¿no? Y otros tantos, pero evidentemente empieza a haber tensión. Empieza a haber tensión entre unos y otros, saltan chispas, temas de, pues lo que te digo, dos comunidades enfrentadas en la misma isla, al final, ¿no? Unos descendientes de unos colonos y otros, digamos, autóctonos, ¿vale? Que sienten que cada vez se les oprime más, que se les machaca más, que se les cintura, básicamente, ¿no? En todo esto, claro, casi cada siglo de ocupación británica, el pueblo irlandés intentando alzarse, intentando enfrentarse a ellos, saliendo derrotado, ¿vale? Pero esto va generando rencor. Esto no queda así. Las generaciones posteriores no olvidan, ¿no? Y, por supuesto, el siglo XX viene con sus grandes dosis de rebelión, ¿no? Una será el lanzamiento de Pascua, de 1916, que es la más épica y es la más importante del país, más que la luego independencia, adentramos. que entraremos en ella. Luego llega la guerra de independencia, es fundamental, prácticamente. Luego también va a haber una guerra civil, ¿vale? Pero sí, evidentemente, en el siglo XX es cuando Irlanda, después de 7 siglos y medio de ocupación británica, consigue su tan ansiada independencia. Y origina un país que hace como 30, 40 años era uno de los países con tasa de desempleo más alta, con una gran pobreza.
o sea, un país un poco desequilibrado, ¿no? Hasta que hace como unos años meten esa fórmula del impuesto de sociedades más barato de Europa, ¿no? Total, total, sí. Fíjate, al final, claro, te independizas del Reino Unido, te ves como un país nuevo, a ver ahora, ¿no? Evidentemente, pues como dices, pues mucho desempleo, mucha pobreza, un país que prometía ser muy moderno de ideas, que luego al final está controlado, pero a lo bestia, ¿no? Por la Iglesia Católica, pero a lo bestia, las instituciones religiosas, obviamente, pero también todo lo que se le había prohibido, ¿no? Ahora ya tengo el poder de las instituciones, genial, ¿no? Las educativas, hospitales, sanidad, todo lo controlaba la Iglesia Católica. O sea, los anticonceptivos no se usan en Irlanda hasta los años 70. Imagínate. Uh, tener información sobre anticonceptivos estaba prohibido por las autoridades. O sea, una pasada, ¿no? Pero bueno, sí, claro, llegan los 90. En los 90 que llega la pasta. Pero era Irlanda un pasa de ser un país, país muy ¿tú pobre. crees que era un país Ujú. regido desde el Vaticano? ¿O simplemente los políticos eran ultra Los religiosos? políticos y la religión iban casi de la mano. O sea, la Iglesia ha tenido siempre mucho poder desde que Irlanda se independiza, ¿no? Figura ahí muy, muy polémica el presidente de Valera, ¿no? Es una de las figuras así como más polémicas porque, aunque era uno de los rebeldes del alzamiento de Pascua, y tú lees la proclamación del alzamiento de Pascua, es muy moderna, libertad de derechos civiles garantizados para todos, libertad religiosa, igualdad de oportunidades, habla de hombres y mujeres, se introduce ahí directamente en la cuestión de género y tal, y luego pues es un régimen súper conservador, eh, no sé, mujeres que han tenido un niño jóvenes las meten en instituciones como las lavanderías de la Magdalena, que fueron terribles, controladas por monjas, o sea, ha habido auténticas barbaridades, ¿no? Mm. Barbaridades. Y esto, evidentemente, el gobierno, obviamente, lo sabía perfectamente, ¿no? Y el país, como bien dices, es un país moderno desde hace bien poco. O sea, en los 90, pues como bien dices, ¿no? Pues ya entra todo el tema de impuestos de sociedades muy bajo, viene mucha inversión extranjera y es lo que hace que el país ahora sea rico, básicamente. Lo que es, pues, tener todas las tecnológicas, Google, Meta, Yahoo, Amazon, Twitter, Microsoft, Apple y luego todas las grandes farmacéuticas. Esto es bestial, pues desde Pfizer, Moderna, pues MSD, Abbott, Takeda, todas están aquí. Entonces, claro, tienes las empresas y fabrican medicamentos en la isla. Esto es muchísima pasta. Desde aquí se exportan muchos medicamentos por Europa. Con lo cual, evidentemente, te conviertes en un país muy rico. Por mucho que el impuesto de sociedades sea bajo, son muchas las empresas, son muchos los empleados que tienen y los empleados pagan impuestos también. Mm. Entonces, claro, el PIB se dispara. Los salarios son, bueno, luego hubo bajón también, ¿no? Pero los salarios eran altísimos y de ser un país muy pobre, se mete ahí en uno de los 10 con más PIB del Sí. mundo, de los top 3 de Europa, creo que es. Una pasada. Entonces, claro, Irlanda cambia y Dublín cambia. Y Dublín de ser una ciudad, pues casi un pueblo, de repente pues dice, pues tenemos pasta, pues habrá que mejorar de alguna manera el transporte público. Sigue sin ser muy bueno, como bien sabrás, pero empiezan a hacer más líneas de autobús, empiezan a hacer más líneas de tranvía, intentan modernizar las instalaciones, intentan hacer pues, la Terminal 2 del aeropuerto de Dublín, que es más moderna, la ciudad empieza a cambiar y se empieza a desarrollar, el turismo empieza a crecer. Fíjate que yo en los 13 años que llevo aquí he visto un boom turístico bestial. O sea, cuando yo empecé había turismo, pero lo de ahora es brutal, el boca a boca, el conocerlo, Mm. que han invertido mucho dinero en campañas de publicidad en otros países, en hacer San Patricio en Madrid, ¿no? Que lo habrás visto que hacen un desfile ahí bestial también. Fui, no al de Gran Vía, pero fui a un bar, claro, tras 5 años viviendo en Irlanda, yo ya celebro a San Patricio como algo propio. Claro, total, total. Se lleva ahí, ¿verdad? Al final, aunque Sí, te sí, vayas, Irlanda no se va de ti, ¿no? totalmente. Sí, sí. Pues así, y así llegamos un poquito a la actualidad. Las crisis que hemos vivido en todos lados las hemos vivido aquí, pero fíjate que en la pandemia, teletrabajo, todas las empresas había teletrabajo, los que hacían medicamentos seguían haciendo medicamentos. Irlanda cerraba con superávit y ha cerrado con superávit prácticamente cada año desde la pandemia. O sea, de Y las encima, economías que más ha fíjate crecido. que muchas de las empresas tecnológicas, Mm, Meta, Google, todas estas, durante la pandemia, es que pegaron un subidón
de ventas, Sí, porque claro, el comercio electrónico era lo único que funcionaba en ese momento, de los pocos sectores. Entonces, sí, encima la pandemia como que aupó a las empresas que están ahí contratando trabajadores. Em, total. pues muchas gracias, Álvaro. Ha sido un repaso bastante profundo Mm. desde los inicios de Dublín hasta hoy en día. Y ahora vamos a pasar al siguiente bloque.